Muy bien, ya estamos grabando nuestra tenida del grupo de formación de Yamines este día 13 de diciembre 2021. El día de hoy vamos a hablar de la Navidad, que se han visto varios talleres. No sé si ya les tocó a ustedes ver alguno de los que se han ofrecido en esta semana sobre Navidad, temas de Navidad. He visto como unos 2 o 3 talleres que se han dado, ¿no? En este caso, vamos a ver el aspecto esotérico. Déjenme abrir la pantalla entonces. Y me van diciendo si se mira. Ahorita lo voy a hacer más grande la pantalla. ¿Ya se mira? Se ve bien. Perfecto, muy bien. Entonces, el tema es la Navidad, el significado esotérico. Entonces, ¿qué queremos decir con esotérico? Es lo que está oculto tanto dentro de nosotros como en el mundo exterior también. Sabemos que hay fuerzas que trabajan, que están en movimiento para que se dé la vida y eso no lo vemos, ¿verdad? Nuestros 5 sentidos no lo vemos. Todo eso que no vemos es esotérico, es interno, ¿sí? Vamos a la primera página y antes, pues como siempre, les decimos que si tienen preguntas, pueden levantar su mano o hacer la pregunta directa, abrir su micrófono, ¿sí? Así participamos todos. O si quieren escribirlas en el chat, también podría ayudarnos ahí, a lo mejor abrirle un poquito, viendo si hay preguntas en el chat. Bueno, muchas gracias. Entonces, como vemos aquí, dice que vamos a ver que la Navidad está relacionada 100% con el evento del solsticio de verano, con el movimiento del sol a través del zodiaco, ese ciclo que realiza el sol, ¿sí? A partir eh, bueno, en general, ese ciclo en todo el año, vamos a ver que está relacionado con ello la Navidad y también con el nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, el aspecto de la naturaleza, el aspecto este, natural es que la luz empieza a retirarse y le va ganando la noche, ¿sí? A partir del equinoccio de otoño, ¿verdad? El sol empieza a bajar y se aleja del hemisferio norte. Entonces, la noche se empieza a hacer más grande. Entonces, ahí hay un simbolismo muy importante, ¿no? Que la oscuridad le va ganando a la luz, al día, ¿sí? Simbólicamente eso quiere decir mucho. Y también en el plano físico, sabemos que en el hemisferio norte, cuando se va la luz, ¿sí? Por ejemplo, sabemos que en el círculo polar ártico, el día dura 6 meses y la noche dura 6 meses. Entonces, en el tiempo el tiempo a partir del equinoccio de otoño, ¿verdad? No hay luz en el hemisferio norte, en el círculo polar ártico. Entonces, pues sabemos que la luz es la vida para todo, ¿no? Para el planeta. Entonces se va la luz y la vida se queda latente, ¿no? Se queda en un punto, este, sí, latente, hasta que vuelve el sol otra vez ya a partir del solsticio de invierno, el sol empieza otra vez en su recorrido hacia el polo norte, hacia el hemisferio norte, hasta que llega el verano, ¿verdad? Entonces, literalmente el sol nos da la vida, pero cuando se aleja, esa vida
ya sea vegetal, tiende a entrar en ese lapso de espera, ¿no? Entonces simbólicamente, en, en, en el aspecto con respecto a la Navidad, también el ser humano, ¿sí? Reacciona a esa falta de luz. Se dice, por ejemplo, que en Alaska hay estudios que dicen que hay mucho índice de suicidio en Alaska, los jóvenes principalmente. Entonces, ahí tal vez es debido a eso de que se va la luz en un tiempo, ¿verdad? En Alaska. Entonces, como que hay una relación ahí con ese índice de suicidio. También hay ciudades como, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en Seattle, en Washington. Ahí en el año hay poca luz del día porque llueve mucho, hay o sea, está nublado constantemente. Entonces la gente sí entra así como en un estado de depresión porque le hace falta la luz. Entonces físicamente sí nos afecta el hecho de que la luz se va en el hemisferio norte a partir del equinoccio de otoño. Y cuando regresa el sol, nos trae la vida otra vez, ¿verdad? En primavera, pues todo florece, la naturaleza y se empieza a dar el proceso en las plantas, ¿verdad? De crecer los frutos, ¿no? Y ahora vamos a ver que eso en el aspecto físico, en el plano físico, que repercute, como dijimos, en nuestro plano emocional, sí repercute. Todo está conectado. Pero ahora vamos a ver cómo de esa misma manera, así como el sol nos trae la vida a partir del equinoccio de invierno, así Jesucristo, Él nos trae la vida espiritual. ¿Ok? Entonces ahí hay una analogía del sol y Jesucristo. Jesucristo, desde el punto de vista ya espiritual, Él nos enseña, ¿verdad? Con su ejemplo, que sí hay un niveles espirituales, vamos a ver, por ejemplo, que se conoce como la conciencia crística, sí hay niveles a los cuales podemos llegar nosotros. Entonces, ahí hay una analogía muy bonita. El sol nos trae la vida en el plano físico y Jesucristo nos trae la vida en el plano espiritual, ¿no? Muy bien, entonces, tomando otra vez aquí la lectura, vemos que el sol, entre el punto de inicio del otoño y el del invierno, presenciamos el acontecimiento del día y el acortamiento del día y el alargamiento de la noche. Eso ya lo dijimos. Esto quiere decir que las fuerzas de la luz, las fuerzas del día, se retiran paulatinamente. El día se acorta y la noche se prolonga. Si observamos el aspecto mitológico, vemos las relaciones visibles cambiantes, en las cuales las fuerzas de la luz van desapareciendo doblegadas por la oscuridad. La oscuridad le va ganando a la luz en este tiempo, ¿verdad? Que comienza a dominar y a abarcar más espacio. El día se va retirando. Entonces, analógicamente, vemos que en un momento dado a nivel ya espiritual, sí hay una oscuridad, se puede decir que la humanidad hay una tendencia al mal, pero también tenemos esa tendencia al bien que nos traen los maestros, los avatares, los cristos, ¿no? Para combatir esa oscuridad, esa tendencia al mal. Muy bien, entonces, eh, cuando celebramos la Navidad, el sol se encuentra a 0 grados de Capricornio, eso ya lo sabemos todos, ¿verdad? 0 grados de Capricornio. En el punto del solsticio de invierno, con las noches se han hecho más largas y los días más cortos. Y en esta máxima oscuridad, en esta noche, nace la luz. Este es el concepto de la Navidad. Nace la luz en el plano físico. Entonces,
En el solsticio de invierno, dijimos que la noche se va haciendo más grande y en exactamente a 0 grados de Capricornio, aquí lo vemos en la figura del lado derecho, a 0 grados de Capricornio, se da la noche más grande del hemisferio norte, ¿verdad? Aquí vemos como la parte del polo norte está a oscuras completamente, ¿no? Entonces, ahí donde la noche se hace más grande, ahí nace la luz. A partir el equinoccio de invierno, perdón, del solsticio de invierno, la luz regresa y empieza a crecer, ganándole poco a poco a la oscuridad, ¿verdad? Ese es el concepto a nivel universal de la Navidad, y vamos a ver que eso se festejaba desde antes del nacimiento de Jesús. Ese momento de que nacía la luz y se empezaba a retirar la oscuridad, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos que en épocas antiguas había grupos, ¿verdad?, que celebraban ese día, ¿sí? Antes, como digo, antes de Jesucristo, ¿no? Entonces dice, los hombres de culturas antiguas mantuvieron un contacto más estrecho con las fuerzas de la naturaleza. Es decir, que nosotros como que nos alejamos un poquito de la naturaleza, ¿sí? Eh, porque no estamos conscientes de que sí festejamos en la Navidad, pero con los regalos y con las fiestas, y nos olvidamos de la naturaleza, del sol, ¿no? Y se festejaban de manera especial los cambios de las estaciones. Para estas culturas tenía especial significado el punto en el que, en medio de la mayor oscuridad exterior, nacía la luz y comenzaba su curso victorioso sobre las fuerzas de las tinieblas. Todo esto antes de Jesucristo. La Nochebuena, la noche de Navidad, fue celebrada desde siempre como una noche de consagración. En las escuelas místicas, esa noche se llevaba a los aún no aceptados, aunque preparados. Ahí corrían los misterios llamados mirar el sol a medianoche. Esto es mirar el sol del punto de vista espiritual. Entonces ya se realizaban este tipo de ceremonias en la antigüedad. Se puede decir que eran ceremonias iniciáticas o de preparación, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esta antiquísima fiesta, celebrada como la noche de consagración por todas las culturas, fue aceptada muy tardíamente como la fiesta del nacimiento de Jesucristo en el siglo IV, año 337, bajo el Papa Julio. Entonces, aquí vamos a ver que este Papa, pues, él estableció, ¿verdad?, el 25 de diciembre a las 12 de la mañana, como el día que nació Jesucristo, pero esto se dio en 337 años después. Miren, aquí hay que tomar en cuenta, no sé si ustedes tengan conocimiento al respecto, que no hay un dato preciso, un dato de referencia que nos diga cuándo nació Jesucristo, que nos diga qué día exactamente, qué año. No hay ningún dato, una referencia, no sé si lo sepan ustedes, porque se habla en los evangelios, se habla del nacimiento de Jesús, pero no dicen qué día nació. Entonces, por ejemplo, yo tengo un amigo que es pastor allá en México y tiene su iglesia, y él me ha dicho que ellos festejan el nacimiento de Jesús, de Jesucristo, en septiembre. Ya no lo festejan el 25 de diciembre, ¿no? Además, y dicen ellos eh, que porque se ven en lo que es el establo donde nació, ¿verdad?, Jesucristo, que se habla de pastores que llevaban a sus borreguitos a pastar,
Y dicen que eso no puede ser, que porque en tiempo de frío, en invierno, no se llevan a los borreguitos al campo. Bueno, vamos a ver que todo eso es un simbolismo, ¿no? Pero lo que quiero hacer énfasis es en que no hay una fecha, no sé si ustedes sepan eso, no hay una referencia, un punto de referencia que nos diga cuándo nació Jesucristo. Entonces aquí vemos que a partir de este año, este Papa Julio, él estableció ese día para festejar el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre a las 12 de la mañana, a medianoche, ¿verdad? Ok. Entonces, eso es muy interesante. Entonces, aquí vamos a ver que se creó este relato, como dice aquí, un relato de la Navidad que se considera como un mito. Sí, fíjense bien, hay que verlo con mucho criterio. A Jesucristo no le vamos a quitar todo lo que enseñó. Él fue un maestro, ¿verdad? Que nos dejó una enseñanza muy bonita, que se sacrificó por la humanidad, ¿verdad? Y eso nadie se lo va a quitar, nadie. A veces me preguntaba mi amigo Agustín, que ya es reverendo, ahora reverendo Agustín. Él me habla mucho del maestro Estrada, ¿verdad? El hermano mayor. Y yo le decía, oye Agustín, le decía, ¿cómo podría yo quitar la imagen que tengo de Jesucristo y poner ahí al hermano mayor? ¿Cómo haría eso? Le digo, no sé si pueda, así le decía yo, ¿verdad? ¿Cómo quitar esa imagen que tenemos de Jesucristo? Y ahora, no sé, hacerme seguidor eso en lo que mi caso particular, ¿no? Por mi formación como cristiano dentro de la religión católica, ¿verdad? El concepto que tengo yo de Jesucristo, pues no sé yo si quién pueda ocupar su lugar, la verdad. Entonces aquí estamos hablando de que si nació aquí o nació allá o cuándo. Entonces, para mí, lo importante es que nació, ¿verdad? No sabemos dónde ni cuándo, pero nació. Y nos dejó una gran enseñanza, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes al respecto. Si quisiera alguien opinar algo al respecto. Eh, yo, eh, Colega Eduardo, yo creo que la iglesia asumió esa fecha por las consideraciones esotéricas que ya existían, de forma de Ujú, solapar las dos fechas, el nacimiento del avatar Jesucristo y todo lo que tenía que ver con la astrología en ese momento. Para ponerle una fecha, como no existía ninguna fecha, pusieron una fecha que realmente fue una fecha iniciática. ujú. Lo ocuparon en esa fecha porque simbólicamente debería haber nacido en esa época. O sea, nacido espiritualmente, nacido como, como ser de luz, pudiendo enlazar lo que astrológicamente es con lo que el avatar es. O sea, si quisiéramos tener alguna fecha, esa sería una fecha precisa, en Muy- términos esotéricos, Ok, muchas que es como gracias. nos interesa que la vida de Jesús, no nos interesa los pormenores de su vida humana más allá del legado que nos fue dejando. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Perfecto. No sé si alguien más quisiera participar. Bueno, entonces, desde ese punto de vista, vamos a ver que el relato de la Navidad es un mito. En griego, una leyenda. Es decir, que se creó todo esto que se nos ha enseñado del nacimiento de Jesús fue creado, como dice Eduardo, de acuerdo a la parte esotérica, de acuerdo a la astrología, de acuerdo a toda la tradición, ¿verdad? Astrológica. Entonces, en esta leyenda, en este relato,
tenemos estos elementos. Por ejemplo, ahí vemos la cueva, porque ahí es donde nació, según la tradición, en una cueva, ¿verdad? Que se usaba como establo, ya que no había espacio en la posada para José y María, ¿verdad? No había espacio. Y ese punto aquí lo vamos a ver enseguida, que la posada simboliza o representa nuestra mente. Entonces no había espacio, quiere decir que hay un momento en la vida que está uno tan saturado en su mente, ¿verdad? Con cosas que no sirven, que no hay espacio para lo espiritual, no hay un espacio. Entonces, por esa razón, no nació en la posada. Bueno, muy bien. Entonces aquí hay imágenes, como dice aquí, ¿verdad? Eh, alegóricas que contribuyen a crear una especie de mandala, un mandala donde, que para meditar, ¿no? Entonces tenemos las imágenes, tenemos a María, que representa el corazón, el órgano del amor espiritual, las fuerzas de polaridad negativa, el yin, la gracia. Es muy interesante, la gracia es el amor de Dios, el amor incondicional. Dice, lo que es donado de lo alto, el útero universal. Todo eso es María. Luego tenemos a José, que es el intelecto, las fuerzas de polaridad positiva, el yang, el esfuerzo humano para elevarse, el trabajo sobre sí mismos. Y luego tenemos la gruta, que simboliza una roca. Así también se le conoce a Dios como una roca, porque la roca es lo más duro que hay, ¿no? Lo que perdura, así como las pirámides de Egipto que están hechas de roca, y ahí están y no se han acabado. Entonces la roca también simboliza a Dios, ¿verdad? En el simbolismo semítico es Dios. La montaña hueca representa el templo interior, ¿sí? Nuestro templo interior. La cámara secreta de iniciación también representa la cueva, ¿no? La tradición iniciática, perdón, aquí ya me salí déjenme regreso. Ah, vamos para atrás un poquito. Entonces, aquí estábamos. Entonces dice, la tradición iniciática es ocultada al mundo profano. Por eso estamos en una cueva, o sea que donde se encuentran ciertos personajes principales en este evento, ¿no? Dice, Jesús no nace en la posada porque en el mundo profano, lleno de las costumbres y de los lugares comunes, no hay espacio para el nacimiento de lo sagrado. Entonces aquí el otro día preguntó una persona, ¿cómo nos preparamos para la Navidad? Pues así de sencillo, limpiándonos de esos pensamientos negativos para recibir a ese niño Dios dentro de uno mismo. ¿Ok? Pero entonces si no nos limpiamos, si seguimos con esa mente así saturada de cosas negativas, pues no van a ser lo espiritual en nosotros, ¿verdad? Muy bien, entonces, ¿qué más imágenes tenemos? Tenemos los animales, aquí están, ¿verdad? Tenemos al toro, al burrito, camello, bueno, en general, dice los animales son la naturaleza psíquica del hombre, es nuestro subconsciente, nuestro inconsciente. Ahí está la naturaleza animal en el hombre. La base instintivo pasional que ofrece su energía para la elevación de la conciencia y la realización de lo sagrado. Es decir, que esa fuerza animal como la del toro es la que usamos para elevarnos en conciencia, ¿no? Requerimos de cierta fuerza, ¿no? Entonces no vamos tampoco a ver a esta naturaleza animal como negativa, no, es parte de lo que necesitamos para crecer. Entonces aquí tenemos que el buey o toro representa en el simbolismo antiguo la energía sexual, la fuerza primigenia del Kundalini en el Muladhara. Entonces, como ven aquí, se van dando elementos que coinciden
la naturaleza del ser humano, ¿no? El burrito, esto está muy interesante lo del burrito, miren, es la testarudez y la obstinación del ego humano dirigido positivamente. O sea, es decir, que este burrito ya está domesticado, el ego ya está domesticado, ¿sí? Dice, pero sobre todo en el mundo hebreo antiguo, el burro fue el símbolo del Mesías. Por esto, Jesús ingresó triunfalmente en Jerusalén montado en un burrito, ¿sí? Se trató de una perdón, una dramatización ritual. Ah, permítame tomar un poco de agua. Bueno, seguimos entonces. Dice, se trató de una dramatización ritual esmeradamente organizada por su entourage para satisfacer los requisitos de la tradición davidiana, porque de David debía de descender el Mesías muy esperado, y el mismo David había montado un borrico. Sí, en la Biblia está escrito que el rey David cuando vencía en una batalla, regresaba desnudo y montado en un burrito, bailando, regresaba bailando y montado en un burrito también. Entonces, desde ahí ya viene la tradición de esa imagen del burrito como ese ego domesticado, ego corregido. Ahora, los pastores, cosa interesante, miren, representan el ser humano que cree sin entender. El religioso, el ser humano religioso, en efecto, adoran al niño Jesús sin entrar en la gruta. Los pastores no entran, pero los reyes magos sí entran. Dice, los magos son los hombres que quieren experimentar, los iniciados, de hecho, entran a la gruta. Entonces, los reyes magos sí entran, los pastores se quedan afuera. Entonces ahí hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, ¿nosotros quiénes somos? ¿Los magos o los pastores? Bueno, pues aquí vemos, por ejemplo, ¿verdad? Que los tres reyes magos representan, como dice aquí, miren, los tres reyes magos representan las tres grandes escuelas de sabiduría de la antigüedad: la egipcia, la hebrea y la indo-turánica de la India, ¿verdad? Entonces, respectivamente, un rey corresponde a cada una de estas grandes escuelas de sabiduría, ¿no? Y la suma de las tres ciencias tradicionales, la alquimia, esto también los reyes representan esto, la alquimia, la astrología y la magia, constituyen el sumo arte real y sacerdotal de la teurgia. Y aquí abajo vemos, aquí les puse aquí, en lo que representa cada uno de los reyes. Sí, por ejemplo, aquí del lado izquierdo tenemos que hay un rey rojo, un rey blanco y un rey negro. El rey rojo traía oro como regalo, el blanco traía incienso, el negro traía mirra. El oro se representa o representa una esfera y corresponde al camello con la sobriedad. Y también corresponde el oro a la alquimia, lo cual a la yoga y a la cábala. ¿Ok? Entonces, el rey blanco traía incienso y corresponde a la forma geométrica de la pirámide. Y ese corresponde al caballo, que es el dominio de los instintos. La corresponde a la astrología y al simbolismo de la horoscopía. Y el rey negro traía la mirra como regalo, representa el cubo en forma geométrica. También está representado por el elefante, que es la potencia y la estabilidad. Y corresponde a la magia, que son los mantras y las fórmulas de hechizos. Entonces, todo esto está
en esa imagen de los tres reyes magos, ¿no? Vámonos a la que sigue. Ahora tenemos otros elementos. Aquí tenemos la estrella, es el símbolo del hombre realizado. El iniciado, el maestro, la luz interior, el sol, la estrella, también es el Cristo interior que nos ilumina y guía en la vía de seguir. Hay estrellas de 5 puntas de los pitagóricos judíos, corresponde al Hijo del Hombre. Sí, la estrella de 5 puntas se usa para representar al hombre perfecto. Ok, en este caso el Hijo del Hombre de los cristianos y al Buda también, a menudo representado por estatuas de 5 piedras. También tenemos a los ángeles en toda esta imagen, que son las energías espirituales, en griego dinamis, que circulan entre el yo y el sí, ¿sí? Es energías espirituales en movimiento. Los sefirot del árbol cabalístico son los ángeles. Su canto es gloria aquí está en latín, ¿verdad? Gloria podemos decir gloria en el cielo y paz en la tierra. El equilibrio entre el macro y el microcosmos, todo esto son los ángeles, equilibrio entre el macro y el microcosmos sintetizados en el glifo de la estrella de David. Jesús es, como ya hemos dicho, descendiente de David. Muy bien, entonces vamos a ver si hay más imágenes. Esto se me hizo muy interesante, este parrafito, que nos indica que entre el día de Nochebuena y lo que hoy celebramos como la fiesta de los Reyes Magos, 6 de enero, transcurren 13 días de Navidad. Es la temporada más importante del año desde el punto de vista esotérico. ¿Por qué será la parte más importante? Miren, yo aquí lo que yo encuentro como simbolismo es que los Reyes Magos en sus regalos traen las herramientas para para encontrar la verdad de la vida. Traen la magia, la astrología y la alquimia. Traen esas 3 herramientas, la magia, la astrología y la alquimia. Entonces, si las ponemos en el orden de astrología, magia y alquimia, entonces podemos usar la astrología, ¿sí? Con toda esa sabiduría que nos da para hacer magia y lograr la alquimia. La alquimia sería transmutar lo denso en lo sutil. Entonces, para mí yo veo este concepto que ese periodo de 6 días, 13 días, ¿verdad? 13 días, del 25 al 6 de enero, es un periodo, por decirlo así, de preparación del ser humano o de Jesús para recibir esas herramientas y entender la vida, encontrar la verdad de la vida, ¿no? Es lo que yo veo aquí. Y además de que el hecho de regalar en Kabbalah se usa para acercarnos a Dios. O sea, el hecho de que tú regales algo, ya sea a los niños, bueno, también se acostumbran los adultos en el árbol de Navidad, ¿verdad? Se acostumbran los regalos en Navidad al estilo de Estados Unidos, ¿no? Y así como en el 6 de enero. Entonces, el hecho de regalar, eso es, es otorgar algo, dar algo de uno mismo, ¿no? Es salir del egoísmo para compartir, ya sea con los niños o como en la familia, compartir con alguien. Es lo que yo veo aquí en este pasaje, ¿no? Disculpa, Roberto, Sí, se podría se decir que se son nota 2 mucho, veces Eduardo, el 7, sonido. ¿no? Bueno, no sé si los demás, Que, a ver, que me podemos repite, Eduardo. representar, que no son... ¿Te escucha? ¿Te escucha bien? Ahora me escucho, sí, ya Sí, escucho sí se mejor. escucha. Okay. Que sí se podría, porque como estamos partiendo de la base que todo esto es simbólico,
Ujú. Esos 13 días implican 2 veces 7 y sería el 14º año de Jesús cuando recibió esos regalos que era el momento que podía recibir la enseñanza, que Ok. aquí lo representamos como días, pero si lo vemos esotéricamente puede ser 2 veces 7, que son la edad que inclusive en esa época ya el niño era considerado como adulto a los 14 años, o sea, a partir de los Ujú. 13, que es cuando comienza a recibir esos regalos en forma efectiva, que es conocimiento. Muy bien, sí. Ok, gracias. Sí, porque ese lapso de la vida de Jesús, ¿verdad? De los 12 años en adelante, fue de preparación, fue de estudio, porque de hecho no hay datos, ¿verdad? No hay información de esa parte de su vida. Bueno, muchas gracias. Entonces nos vamos a la que sigue. Aquí hay algo muy interesante, miren. Se los voy a explicar aquí en la figura. Si ven que Capricornio está acá abajo en la medianoche, está Capricornio, en la línea que coincide con la medianoche es 0 grados de Capricornio, ¿verdad? Entonces, ahora observen cuál es el ascendente en este horóscopo, es Virgo, ¿sí? Entonces, si Jesucristo nació a las 0 horas y 0 grados de Capricornio y las 0 horas, tenía un ascendente de Virgo, y Virgo es la Virgen. Entonces, el hecho de que Jesús nació de una virgen, aquí nos está diciendo que hay una relación estrecha del día en que nació y la Virgen de Virgo. Es algo muy profundo que yo no sé cómo, yo en lo personal así lo veo, ¿no? Que tiene una relación con lo que nos han enseñado de que Jesús nació de una virgen, ¿verdad? De María. Y aquí lo vemos que sería su ascendente, esa virgen, Virgo, ¿no? Eso es para meditarlo y pensarlo, ¿no? Vamos a dejarlo así. Entonces nos vamos a la siguiente imagen. Aquí también hay un concepto muy bonito del hecho de que la luz nace en el día más oscuro. Jesucristo nace en el día más oscuro del año. El concepto es que la luz, como lo dice aquí, estoy haciendo un resumen de todo lo que dice ahí. La luz la vamos a encontrar allí, en la oscuridad. No la vamos a encontrar a las 12 del día, ¿no? En la oscuridad, ahí es donde vamos a encontrar la luz. Entonces, muchas veces, si no estamos conscientes de esto, ¿sí? La parte oscura no la queremos ver. No nos gusta ver la parte oscura de uno mismo. Todos tenemos una parte oscura o de la humanidad. No queremos ver esa parte oscura, no nos gusta. Y aquí abajo les puse el símbolo de la flor de loto, ¿sí? Que se da en los pantanos. Miren, su raíz va hasta abajo en la parte sucia del agua, donde hay pantanos que no, el agua no corre y el agua se pudre, ¿no? Entonces, la flor está por arriba del agua y es una flor muy bonita, pero se alimenta del fango, de lo podrido, del fondo del estanque, ¿sí? Entonces, como esa parte oscura, esa parte negativa, por decirlo así, le da vida a estos elementos, a estas flores tan bonitas, ¿no? Entonces, para mí es un concepto muy, muy interesante. La luz la vamos a encontrar en la oscuridad, en las tinieblas, ¿ok? Y eso está dentro de uno mismo. Entonces, hay que ver esa parte oscura de uno mismo y llevar esa luz ahí, a esa parte oscura, para iluminar esa parte oscura y poderla limpiar, ¿no? De sanar esa parte oscura que todos tenemos. De alguna manera, en X nivel, o algunos más, otros menos, ¿verdad? Pero en general sí hay una parte oscura en la humanidad en general. Entonces se me hizo muy interesante este concepto, que vamos
a trabajar con la parte oscura de nosotros mismos, llevando la luz ahí. Ahí es donde la vamos a encontrar. Perfecto. Entonces, aquí en esta imagen vemos este pasaje de la Biblia cuando Herodes mandó matar a los niños. Y esto también es un simbolismo. Miren cómo está relacionado. Dice aquí, desde el punto 0 grados de Capricornio, después de Navidad, el sol migra a través de todo el zodiaco, ¿verdad? Empieza a avanzar el sol desde 0 grados de Capricornio el 21 de diciembre. Dice, Capricornio se asocia con Saturno. Sabemos que Saturno es el regente de Capricornio. Saturno y Capricornio son fuerzas enemigas de la vida, fíjense. ¿Qué dice la mitología griega de Saturno? Dice que Saturno se comió a sus hermanos, o sea, virtualmente los mató a sus hermanos, que después, posteriormente, Júpiter, este, eh, hace que resurjan estos hermanos que se había comido Saturno, ¿verdad? Entonces, eso es un simbolismo. Saturno está en contra, pero no tanto como simbolismo, sino siempre nos habla de Saturno como el malo del zodiaco, ¿eh? Que nos pone las pruebas, que nos hace que nos enfermemos. Y Saturno es duro. Saturno no nos da nada, nomás nos da lo que merecemos. ¿Sí? Es el Geburá del árbol de la vida, y él nomás nos da lo que nos hemos ganado, sí, lo que merecemos, en lo que hemos trabajado, no nos va a dar nada de más. Entonces, las tinieblas, si la luz nació ese 25 de diciembre, Saturno y Capricornio quieren apagar la luz, están en contra de la luz. ¿Ok? Entonces, se da el pasaje del rey Herodes que mandó matar a todos los niños porque le dijeron que había nacido un niño Dios, que le iba a quitar su trono, ¿verdad? Que este niño Dios y le iba a quitar el trono, Herodes, ¿no? Entonces él mandó matar a todos los niños que habían nacido en no sé qué fecha, pero ese es el simbolismo de Saturno y Capricornio. Entonces, quiere decir que la luz tiene que luchar contra las tinieblas. Sí, eso lo vamos a ver después, que el iniciado toma la espada para pelear contra esa parte oscura, contra sí me explico, es una batalla, es una lucha, ¿sí? Muy bien, vamos a más adelante. Y ahora aquí vamos a ver cómo de los fenómenos naturales con respecto al movimiento del sol, a los signos del zodiaco. Vamos a ver cómo se relaciona con la vida de Jesús. Entonces ya vimos que Jesús nace el 25 de diciembre como la luz que viene a iluminar esa noche oscura, las tinieblas, ¿verdad? Pero ahora, de acuerdo a la vida de Jesús, sabemos que, como dice aquí, después de los 30 días, después de su nacimiento, a los 30 días entra de Capricornio, entra Acuario. Y esto representa el bautismo. ¿Sí? En 30 días se puede decir que, bueno, que llegó a los 30 años, como dice aquí. Tenía 30 años cuando llegó a Jerusalén, donde fue bautizado, para simbolizar a el signo de Acuario. ¿Sí me explico? O sea, con ese bautismo por el agua, nos está diciendo que hay una imagen de Acuario, del aguador, que nos está vertiendo agua desde el cielo, ¿no? Hay dos corrientes de agua y el agua es la misericordia, ¿no? En Kabbalah el agua es la misericordia. Entonces hay un personaje allá arriba en el cosmos, en la constelación de Acuario, que nos está bañando de misericordia, de agua. Entonces ahí se relaciona 100% con Acuario. Y luego vemos en la imagen de la derecha, la época de ya que entra Piscis, ¿sí? Que
donde Jesús se reúne con sus apóstoles como pescadores, ¿verdad? Piscis, de la era de Piscis, los peces, y va a buscar pescadores para llevárselos ahora a pescar hombres, decía él, ¿verdad? Entonces, eso se relaciona con la época de, ya en febrero, del carnaval, ¿sí? Donde empieza la cuaresma y ya no se come carne. En la tradición cristiana, ¿verdad? Son 40 días que se guardan, pero sí se come el pescado. en- y actualmente creo que nada más en viernes, no se, ya no se come la carne en viernes y se come pescado, ¿no? Y eso está relacionado con el signo de Piscis, ¿sí? Y así nos vamos luego a marzo con Aries. Y en la vida de Jesús, aquí hay un simbolismo también muy, muy, muy profundo. Miren, en Aries entra en cuadratura con su fecha de nacimiento, que es con Capricornio, ¿verdad? O sea, Capricornio con Aries están a 90 grados, hacen una cuadratura y esa cuadratura está simbolizada en la cruz, ¿sí? Este, y esta cruz viene a representar, es, viene a representar el equilibrio que hay entre, o sea, vean la cruz, es como una balanza, ¿sí? La parte así transversal, ¿verdad? Es como una balanza, pero está bien, bien centrada, ¿no? Sí, sí me explico, o sea que la cruz simboliza el equilibrio entre lo espiritual y lo material, ¿sí? Entonces Jesús encontró ese equilibrio en la cruz, encontró el equilibrio, ¿verdad? Y él decía, si quieren venir conmigo, decía él, tomen su cruz y síganme. Así decía, ¿verdad? Tomen su cruz y síganme. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, pues encuentren el equilibrio entre lo espiritual y lo material, esa es la cruz, y síganme. Y si no, pues no me van a poder seguir, porque si siguen en lo material, pues no van a entender, no vamos a entender la doctrina de Jesús, ¿verdad? Entonces, aquí hay un simbolismo muy grande para mí en la cruz, ¿sí? Y tiene que ver los 90 grados, la cuadratura que hace Aries con con Capricornio, ¿no? Esto es muy, como les digo, hay que verlo con mucho criterio, porque la tradición cristiana nos dice que Jesús murió en la cruz, ¿verdad? Eso nos dice la tradición. La historia nos dice que fue crucificado en al inicio en la tarde, cuando iba a empezar el sabbat del pueblo judío, ¿no? Entonces, a las 2 de la tarde del viernes, de esa hora en adelante, ya no podían permanecer en la cruz los castigados, los que estaban, sí, castigados en la cruz, tenían que ser liberados porque empieza el sabbat, ¿sí? Y entonces, según los cálculos, Jesucristo fue crucificado, por decir, a mediodía, a las 12, por decirlo así. Y sabemos que uno de los judíos, José de Arimatea, si no estoy equivocado, le pidió el cuerpo a Poncio Pilatos. Fue y le dijo que, pues, que si le daba el cuerpo para, pues, hacerlo el sepelio, ¿verdad? Entonces, le digo que sí. Entonces, técnicamente nomás estuvo en la cruz 2 horas, así lo podemos ver así, de las 12 a las 2 de la tarde o antes, porque repito, según la ley, en ese entonces no podía haber castigados así después de las 2 de la tarde porque se empezaba el sabbat. Como sabemos, el sabbat en la tradición judía empieza el viernes al atardecer y termina al siguiente día, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué pasó? Pues
eh, bajaron a Jesús de la cruz, ¿sí? Y ahí no sé, bueno, no sé qué decirles, pero sabemos que la tradición es que murió en la cruz, ¿verdad? Esa es la tradición cristiana. Muy bien, entonces todos estos eventos se dan también con este movimiento del sol en la astrología tradicional, ¿verdad? Y aquí nos dice que en el año cristiano los ritos que indican el crecimiento humano se celebran en fechas fijas del calendario solar, ¿verdad? Son las mismas fechas cada año. 24 de diciembre, la Navidad o el nacimiento. 1 de enero, la circuncisión, que es a los 8 días. Se da la circuncisión de los niños. 6 de enero, los Reyes Magos, entre otros. Esas fechas no cambian, ¿no? Y luego aquí enseguida vemos que las otras fechas son con respecto al calendario lunar, ¿verdad? Sí, dice aquí, en cambio, los ritos de la muerte de Cristo que completan la polaridad de la resurrección y el ascenso se festejan de acuerdo al calendario lunar. Así celebramos el miércoles de ceniza, la Semana Santa. Todos estos eventos van con el calendario lunar. Ahora, entonces, creo que ya esta es la última, déjenme ver. Sí, es la última diapositiva. Entonces, aquí la conclusión, fíjense bien. Dice, estas referencias bastan para el nivel cósmico, perdón, de los relatos cristianos o religiosos en general. A través de ellas comprendemos mejor que sí tiene sentido celebrar estas fiestas conscientemente. ¿Ok? Entonces estamos conscientes de que estamos festejando el nacimiento de Jesús, pero al mismo tiempo estamos festejando ese regreso de la luz, ese ah, esa luz que vence otra vez a las tinieblas y nos trae la vida, ¿no? Así como ya dijimos, Jesucristo nos trae la vida espiritual, el sol nos trae la vida en este plano físico, ¿no? Dice, las fiestas son los puntos que enlazan al hombre con lo que cósmicamente pasa en el cielo. ¿Mm? Nos conectamos con ah, mm, sí, con el macrocosmos a través de estas fiestas que celebramos, ¿no? Y más vuelve a aprender el hombre a apartarse de estos ritmos del calendario. Adaptarse, dije apartarse, perdón, dice, y más vuelve a aprender el hombre a adaptarse a estos ritmos del calendario, presenciándolos conscientemente si se incorpora a los grandes ritmos cósmicos. Muy bien. Entonces, eso es todo lo que de vamos a cerrar la pantalla. Muy bien. Y bueno, pues a manera de resumen, de conclusión, si vimos que este evento de la Navidad ya se festejaba desde antes de Jesucristo y se festejaba el día a 0 grados de Capricornio, ¿no? El día 21 de diciembre o 22 de diciembre, y que por decreto de la Iglesia Católica se fijó como fecha el 25 de diciembre para dar una fecha del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Que es una tradición muy bonita. Yo en lo personal, me gusta mucho toda esa tradición de la Navidad, ¿verdad? Del punto de vista cristiano, porque sí nos mantiene latente, nos mantiene con esa imagen de Jesús, de Jesucristo, nos hace verlo cada año, ¿sí? Así como también en la época de Semana Santa, ¿no? En lo personal, eh, me gusta muchísimo esa tradición, ¿verdad? Entonces, de mi punto de vista, simbólicamente hay que ver a Jesucristo como en la conciencia crística, ¿sí?
Esta conciencia crística podemos decir que es la que logran los maestros que despiertan todos sus chakras, que iluminan, por decirlo así, iluminan todos sus chakras, los 7 chakras, todos iluminados. ¿Ok? Entonces, podemos decir que Jesucristo fue el primer ser humano que alcanzó ese nivel de conciencia, ¿sí? Iluminar todos sus chakras, porque así como nos dice el maestro César Ortega nos dice que hay 2 tipos de iniciación. Él dice que hay una iniciación real y otra iniciación simbólica. Entonces la iniciación real es esa, la iluminación de los 7 chakras, que no sabemos. Yo no sé quién tiene iluminado un chakra o no, ahí sí no sabría decirles. Pero la simbólica es que traemos una cruz. Y esta cruz, según la cruz, dice que yo ya tengo el primer chakra iluminado, por lo que dice, la cruz dice, ¿no? Pero ese es un símbolo, ¿no? En la realidad es otra, ¿sí? Entonces, podemos decir que Jesucristo fue el primer ser que alcanzó ese nivel de iluminación. Todos los chakras son 7 y sabemos que de acuerdo a la Kabbalah, cuando se logra ese nivel de conciencia, entonces se pasa a otro nivel que se conoce como Atzilut, donde ahí está, es la eternidad. En el Atzilut es la eternidad de la que se nos ha hablado, ¿sí? Ya que en este plano que estamos, pues es cíclico. Aquí vivimos ciclos, ¿verdad? Todo está en base a ciclos, pero en ese mundo es eterno, ahí ya no hay ciclos. Entonces, para mí, eso es lo que yo pienso, ¿no? Y también, como les digo, yo no sé cómo quitarle, cambiarme a mi Jesucristo y poner otro en su lugar, no sabría cómo hacer eso. Bueno, entonces, vamos a ver qué opinan ustedes de todo lo que se dijo aquí. Me gustaría saber qué les pareció el tema, qué piensan. En principio me parece excelente el tema porque nos permite hacer una homologación entre lo que esotéricamente conocemos y la vida del avatar Jesucristo que nos llegó en la era de Piscis. Ahora la pregunta es, además de Jesucristo, todos los anteriores avatares de cada ciclo deberían haber llegado a ese nivel que nosotros conocemos como crístico, pero en el Buda, ese nivel crítico tiene otro nombre. O sea, es un tema de nomenclatura. Nosotros somos de esta era, sobre todo porque estamos en Occidente, de la era crística, de la era de Cristo. Y Cristo es de hecho, es el último avatar anterior a que, en la era anterior. Entonces, ese es el que tenemos como referencia más inmediata. Por eso no hay necesidad de cambiarlo, porque lo que estamos buscando es la conciencia crística, no el ser humano Cristo. O sea, yo creo que ese es la desviación que termina siendo dogma, que tenemos que buscar es la conciencia crística, el mensaje que nos dejó, la evolución que nos dejó, hasta ahí es lo que tenemos que buscar. Y si vamos esotéricamente, debía haber nacido entre el 21 y el 22, dependiendo de astrológicamente cuándo cae el cero en Capricornio. Pero como todo eso es simbólico, celebramos el día que lo celebramos un día cualquiera pensando en ese día. Gracias por la presentación. Sí, muchas gracias, Eduardo. Así como usted dice, bueno, hay que seguir, ¿cómo se dice? Como usted dijo, no a la persona, sino a la conciencia de la persona, a la conciencia crística. Porque si queremos ser como Jesucristo, pues yo creo que no se puede ser otra persona, ¿no? Se dice que cada uno es individual. Entonces, vamos a seguir a la conciencia, no a la persona, ¿no? Así mismo yo, lo veo en
nuestros líderes espirituales aquí en nuestra organización. Eso nos enseñó el sublime maestro Avatar. Dijo, no sigan al hombre, sigan, y apuntaba hacia arriba, hacia el cielo, sigan allá, a donde está lo sublime, sí, lo espiritual. Dice, no sigan al hombre. Muy bien, perfecto. Entonces, podemos decir que Jesucristo fue el primer ser que alcanzó ese nivel de conciencia. Yo no sabría si Buda también lo alcanzó, porque miren cómo Jesucristo, él se sacrificó. Hay un número perdón, la redundancia en la numerología, que es el 33, ¿verdad? Son números que van en arcanos mayores, que vienen desde el 11, más 11, el 22, más 11, 33. Son números, ¿cómo se llaman? Que tienen un valor mayor. Esos números, el 11, el 22 y el 33. Entonces, se dice que Jesucristo representa ese número 33 y es el del sacrificio humano, el número 33. ¿Quién se sacrifica por la humanidad? Díganme ustedes. ¿Ha habido mártires? Sí, sí ha habido mártires, ¿cómo no? ¿Verdad? Pero ¿quién se sacrifica? ¿Quién da su vida por la humanidad? Entonces, para mí eso pues, es algo muy grande, ¿no? Que yo no lo veo, por ejemplo, en un Buda, que él enseñó, sí, enseñó. Y hacía sacrificio porque vivía en una austeridad completa, ¿no? No tenía lujos, no tenía nada material. Pero yo lo veo desde ese punto de vista, Jesucristo sí se sacrificó, ¿sí? Le decían los apóstoles, que se fuera, le decían, te andan buscando para matarte, así le decían, te andan buscando, te quieren matar, ¿por qué no te vas? Escapa, huye, le decían los apóstoles. Y él decía que no, y que venía a cumplir una misión, ¿verdad? Y no huyó, enfrentó todo el poder pues más que nada del pueblo judío, ¿no? Pues los romanos también. Y es donde yo veo algo muy grande ahí, en el sacrificio que hizo, ¿verdad? Como repito, pues no cualquiera lo hace, no, no. Bueno, si alguien más quisiera comentar algo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, adelante, José Omar. Sí, adelante, José. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Buenas noches. Es un tema muy agradable, me parece un tema que nos hace estar a la espera de estas fechas, esperar a la espera del nacimiento, del compartir, y veo que pues esta representación de hacer la crucificación es como una manera de, un simbolismo de una representación de ver cómo nos podemos unir como familias, como hermanos, como amigos. Y siento que eso pues se ve en este tema y me agradó también cómo habla de los Reyes Magos, cómo también ellos hacen su aporte en este proceso de iluminación para poder emprender su viaje en la crucificación. Así que pues un tema muy, muy agradable y gracias por exponerlo. Jesús Roberto. Claro que sí, José. Este, no sé si ya estás en el grupo, José, pero todo esto se graba, ¿verdad? Está el video y luego lo publicamos el video. Si gustas dejar tu nombre, número de teléfono con el área de tu ciudad para integrarte al grupo y que te lleguen los videos de estas pláticas. Y es para todos, el que no está en el grupo, ¿verdad? Nos deja su información.
Muchas gracias. Vamos a Alicia Cervantes. Adelante, Alicia pidió la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Mira, desafortunadamente tuve que salir y cuando llegué ya estaba empezada la clase, no escuché todo, Ujú. pero escuché la parte de el portal y la Virgen María y todo ese simbolismo. Sí, Entonces, tengo muchas dudas y hasta que vea yo me gustó mucho la plática. Bueno, me está gustando. Pero tengo dudas de realmente lo primero porque no sé ni qué. Y, y bueno, cuando dijiste que el cántaro en la cábala representa la misericordia, el agua, el agua. el agua, Sí, el agua. El, bueno, au- el- sí, hablaste del cántaro el- del sí, acuario, ¿no? el acuario, sí, el agua que derrama del cántaro, ¿verdad? El agua que Ujú. derrama el personaje del acuario es la misericordia, representa la Bueno, misericordia. en astrología, el cántaro representa la sabiduría, el agua. El aguador está virtiendo la sabiduría al mundo, Ujú. todo el conocimiento. Entonces, Jesucristo vino en la era de Piscis y todo su mensaje es con base a la era de Piscis. Sí, Todo el sacrificio, todo lo sagrado, todo lo oculto, la fe a ciegas, la creencia en Dios a ciegas. Y de hecho, ni sabemos qué pasó en ese tiempo, qué tan real es que hubiera vivido. Los judíos dicen que no hay ninguna evidencia física de que Jesucristo existió o vivió, pero en los rollos del Mar Muerto que se encontraron, los esenios, que es, bueno, ya sabes o ya sabemos ujú. que los judíos describen todo, por eso es que ellos tienen el conocimiento de la historia de lo que pasó desde sus tiempos, de Moisés y de todo está escrito. Y bueno, sí hay evidencia de las tumbas de los personajes que hablan, de los que hablan ellos. Pero dicen que de Jesucristo no hay ninguna evidencia física que sea comprobable. Entonces, por lo que yo estaba escuchando que estabas diciendo del simbolismo, bueno, finalmente dicen que en el comienzo de cada era, cuando se da una conjunción de Júpiter y Saturno, nace un maestro, un Mesías que viene a enseñarnos lo referente a esa era. Ujú. Entonces, Jesucristo vino en la era de Piscis y todo el simbolismo es de los pescados. Entonces, para los judíos, porque lo dice la Biblia, todavía no nace el Mesías de la era de Acuario. Ellos están esperando y aproximadamente se supone que físicamente en el cielo la era de Acuario empieza en 200 o 300 años, no sé exactamente, pero todavía no empieza realmente. Entonces, bueno, en la Gran Fraternidad Universal se dice que el Mesías es el maestro de la Ferrier. ¿Sí me estás escuchando? Sí, claro que sí. Es que como se me descompuso la computadora, Oh, entonces se me no, descompuso mi computadora y mm, entonces estoy con el teléfono y no ay, veo mm, imágenes, o sea, me cuesta mucho sí, trabajo con el sí, teléfono. es Pero diferente el celular. En el celular no sí, se ven las sí, imágenes. sí es Sí, diferente. sí, sí, estamos Entonces, escuchando, todos estamos escuchando. Adelante. entonces, entonces, bueno, el que quiera creer que de la Ferrier es el Mesías, bueno, puede creer, cada quien puede creer en lo que este,
pero eso yo lo he escuchado y lo leí en algún libro en el que decía que en el comienzo de cada era, cuando se da una conjunción de Júpiter y Saturno, es la llamada estrella de Belén, que es la conjunción de Júpiter y Saturno, y se ve en el cielo una estrella muy grande. Y por eso también se dice que Jesucristo no nació el 24 de diciembre. O sea, si alguien sabe buscar exactamente en el momento en el que se dio esa conjunción, no fue y yo he escuchado en personas que estudian astrología y eso, que no, el nacimiento de Jesucristo no fue el 24 de diciembre. Entonces, de hecho, los judíos dicen que el 24 de diciembre nació Krishna y no sé quiénes tantos maestros en diferentes eras. Entonces, sí puede ser, y para ellos es algo simbólico que digan que es el 25 de diciembre, pero no porque realmente haya ocurrido en esa fecha. Y bueno, todo lo que dijiste del simbolismo de Cristo, finalmente dice en la Biblia, yo soy el camino de la verdad y de la vida, y fuera de mí no hay quien salve. Yo soy el faro que alumbra. Entonces, se dice que en esta era de Acuario, si ya empezó o no, el hombre va a alcanzar la conciencia crística, que es el nivel más alto que el hombre o la humanidad puede alcanzar, el nivel de Cristo, y que es, como dijiste tú, iluminar todos sus chakras, y en la tierra hasta ese nivel llegamos, hasta el nivel crístico. Y bueno, estos 2000 años que tenemos para la era de Acuario, haya o no empezado y empiece dentro de 200 años, de todos modos nos va a tocar estar dentro de 200 o 300 años en las reencarnaciones que nos faltan, porque venimos a corregirnos y nos falta como que mucha corrección. Entonces, nos va a tocar, y al final de cuentas, todos, como dice, todos algún día alcanzarán las plantas del Señor, por alejados que anduviesen. Todos vamos a alcanzar esa conciencia crística en esta era de Acuario, la era del hombre, la era del saber, y eso es lo que representa el aguador. Sí, pues muchas gracias, Alicia, por ese comentario. Sí, tiene razón. También he escuchado que el agua, así como usted dice, es la sabiduría. Sí he escuchado que también el agua a veces también representa la sabiduría también, sí. Bueno, pero eso es como dice usted en esta época, porque en la época de Jesucristo teníamos a la era de Piscis. Ok, pues muchas gracias. No sé si alguien más tiene algún comentario al respecto. Hola, sí. Javier, adelante, Javier. Oh, esperen. Sí, para mí aparte de todo el simbolismo y la práctica del simbolismo también, ¿verdad? Con las oraciones, los rituales, perdón, el antenaje, yo considero que pueda que sea como como un equilibrio, para mantener siempre un equilibrio entre la sociedad, entre la cultura, porque al final nosotros como sociedad, somos una sociedad que forma parte de una cultura, de una historia, de algo que influye y algo que influye, pues, que influyó de mi mami, de mi abuela, de mi abuela, de mi bisabuela, y todas las generaciones, y lo mantienen, uno, y no sé, viera, bueno, yo a veces he querido como
despertar así personas solo con el simple hecho de decir, pero no se puede. Por ejemplo, las personas que estudian filosofía en la universidad, todo el mundo ya lo entiende como que son personas que son locos, personas que estudian nada. O los pastores, cuando la gente va a las iglesias, filosofías de mentiras, dicen que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces ya, no sé, ellos quieren creer y está bien, como dicen las demás personas, está bien creer. A mí, pues, en lo personal, me gusta aprender la historia, tener más conocimiento sobre la historia, cómo fue el proceso de Cristo o el proceso de Krishna o de los otros símbolos religiosos de Buda, hinduismo, porque pues aunque siempre solo sean símbolos o mitologías o, o leyendas, pues somos parte de eso y eso es parte de nosotros y esa es la parte de que se vive como arte, ¿verdad? Cuando uno tiene ese sentido de la vida en el aspecto artístico, de decir, oh, bueno, hoy es Navidad, es para compartir en familia, el símbolo de Cristo está en mi hogar, o como fue ahorita con lo de las velas de los judíos, no me acuerdo cómo se llama esas velas, que eran las 9 velas, entonces básicamente es algo bonito, pues algo interesante, pues tener un sentido de vida y espiritual, porque nosotros somos espirituales. Nadie, yo creo que no va a existir en la historia, no va a existir en la historia que todas las personas se alejen de un símbolo, sino que siempre alguien debe de creer en algo, de estar cerca de algo para poder entenderse qué es lo que qué es lo que yo debo de realizar como bien por moral o doble moral a veces, ¿verdad? Y bueno, a mí me gusta, a mí me gusta más la parte esotérica, la verdad, que la parte crística. O la astrología, o la parte del tarot, o la parte de la mística, o el ocultismo. Me suena más bonito, me suena más interesante inclusive. Ok, bueno, muchas gracias, Javier. Gracias. Y tú dijiste algo muy importante ahí, Javier. Sí, que todo esto nos da un sentido en la vida. Sí, le hallamos el sentido a la vida con todas estas tradiciones, con un Jesucristo, ¿verdad? Eso se me hizo muy bonito, eso lo mencionaste tú, Javier. Muy bien. Yo les quiero, antes de irnos, comentar lo siguiente que lo dijo el maestro Constancio Gribaudo. Él dio un tema de Navidad el año pasado, ¿verdad? Y así dijo, fíjense bien, la Navidad hay que festejarla todos los días, dijo, no nomás una vez al año, digo, todos los días hay que recibir al Cristo en el corazón y ofrecer, ayudar a la humanidad todos los días, dice, no tienen que esperarse para. Entonces, a mí se me hace una gran verdad eso, ¿eh? No tenemos que esperarnos para el 25 de diciembre para hacer regalos o para hacer una cena, ¿no? Todos los días es Navidad. Me parece muy buena filosofía, como dice Javier. Levantarse en la mañana y ver la luz y sentir esa energía de la luz que todos los días la tenemos disponible para alcanzar esas metas espirituales, ¿no? Muy bien. Bueno, todavía estamos aquí
con tiempo. Si alguien quiere participar, adelante. Bueno, de hecho voy a cerrar la grabación ya.